Eso te va a bendecir, eso te va a salvar de dolores, de frustraciones, de errores. Si no está ahí en la palabra, que no esté en tu vida, que vos y yo miremos, ¿está o no está eso en la palabra? Porque si no está de acuerdo a la Biblia, ¿cómo ponernos de acuerdo con eso? Mi alma, yo te creo, yo te creo. En perspectiva distorsionada es nuestro tema de hoy. Yo sé que hoy estoy hablando a hombres y mujeres que tienen sueños grandes, que tal vez están en el presente teniendo desafíos que son importantes. Y saben, lo peor que puede pasarnos, creo que todos coincidiremos en eso, es tomar decisiones equivocadas. Porque si tomas una decisión equivocada a la hora de invertir, te puede golpear financieramente. Decisiones equivocadas en la familia afectan. Decisiones equivocadas en cualquier área nos llevan por mal camino. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos una perspectiva que no es la correcta. Y por eso tomamos decisiones incorrectas. Cuando vos y yo tenemos en claro qué hay que hacer, tenemos la seguridad. Uno muchas veces para tomar decisiones va juntando argumentos, va juntando informes. De repente le preguntás a una u otra persona sobre X persona o sobre qué le parece una situación. ¿Por qué? Porque querés tener la perspectiva correcta, la información suficiente para tomar, evidentemente, una decisión correcta. Hay una historia que habla de un hombre llamado Brian Dyson, que era vicepresidente de Coca-Cola, y en un momento esta empresa tan conocida estaba en un bajón y bueno, tenía su reunión anual y él dice que se presentó con 5 pelotitas y a cada una de esas pelotas le había puesto un nombre. A una de esas pelotas, que era una pelota de goma, le puso por nombre trabajo. A las otras pelotas que eran como de cristal, a una le puso familia, a otra le puso salud, a otra le puso espíritu y a otra le puso amigos. Y él decía, muchas veces en la vida nosotros vivimos en un equilibrio donde es como que estamos haciendo malabares entre estas 5 cosas que son importantes para nosotros. Pero ¿qué pasa? Llega un momento donde nos vamos a dar cuenta, decía él, de que esta pelota, que es el del trabajo, puede caer, pero vuelve a levantarse. A veces un poco más alto, a veces menos, pero vuelve a levantarse y uno puede seguir. Pero estas otras que son de cristal, una vez que se caen, la cosa no sigue igual. A veces se rayan, a veces se rasgan, a veces se parte una parte de esa pelota o a veces se desintegra totalmente al caer. Y esa es la realidad de la vida. A veces vos y yo tenemos la perspectiva distorsionada y empezamos a enfocar todo en el trabajo y decimos lo más importante es el trabajo y descuidamos la familia. Lo más importante es el trabajo y descuidamos la salud y después no podemos trabajar porque no tenemos salud. A veces uno está tan enfocado en el trabajo que después se pierden las amistades y uno se encuentra solo o sola y se queda por ahí. A veces nos enfocamos tanto en el trabajo que lo espiritual dejamos de lado y cuando nos dimos cuenta ya estamos demasiado lejos. Por eso yo no sé cuáles sean aquella área de tu vida, las pelotas con las cuales estás haciendo malabarismos hoy, pero que nunca dejemos caer aquellas cosas que realmente son importantes. Por eso es fundamental que tengamos la perspectiva correcta. Pablo le decía a la iglesia de Corinto, 2 Corintios 11:3, miren lo que él les decía, temo. Él le hablaba, le decía cosas correctas, cosas positivas que él veía, pero el versículo 3 empieza diciendo, pero... Y pues ya sabemos que famosos te dicen una serie de cosas, vos sos muy bueno, no sé qué, ¿verdad? Alguien que quiere empezar una relación sentimental y le dicen, vos sos demasiado lindo, vos sos demasiado linda, Nambrena, esto, lo otro, pero... Y cuando te dice pero, vos ya sabes que no va a funcionar el tema, ¿verdad? O de repente un negocio, sí me interesa, esto, lo otro, es claro que es positivo, pero... Es que la palabra le decía, pero... Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva.
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo entendía que el engaño que Eva había tenido en el jardín del Edén, cuando le decía, mira, vos comés de ese fruto y no es cierto, no vas a morir, era una verdad a medias. No murió físicamente, pero espiritualmente ahí hubo una muerte. En los planes, en los propósitos, algo murió en ese lugar. ¿Por qué? Porque tuvo la percepción distorsionada y el diablo siempre viene con medias verdades, siendo que Dios hace las cosas absolutas. ¿Cuál es el problema? El problema es que si vos y yo podemos creer lo incorrecto, ¿qué va a pasar? Si vos y yo podemos creer lo incorrecto, vamos a actuar incorrectamente. Y cuando actuamos incorrectamente, las consecuencias de nuestro actuar no son agradables, no son buenas, no son positivas. Ahí radica el problema de no tener las cosas de manera correcta. Nuestros sentidos en la vida tienen que ser ejercitados y la verdad es que vos y yo ciertos sentidos de la vida utilizamos todo el tiempo. La vista, ¿verdad? El sentido visual, el táctil, el gustativo, lo que tiene que ver con el oído, eso todos los días estamos mirando, estamos gustando, estamos palpando cosas, estamos escuchando cosas. Pero hay un sentido que muy pocas veces cierta gente utiliza, que es el sentido espiritual. La percepción espiritual y lo espiritual, ¿cada cuánto usamos? Porque a veces de tanto que no usamos ya no podemos discernir, ya no sabemos a la hora que el Señor nos está queriendo mostrar, decir algo, no estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque no ejercitamos eso. No ejercitamos. Por eso quiero hablar contigo hoy de 3 cosas que pueden suceder cuando nuestra perspectiva está distorsionada o cómo identificar una perspectiva distorsionada. Número 1, una perspectiva distorsionada es aquella que no es bíblica, que no está en la palabra de Dios, que no está insertada ahí. Hay muchas frases que hoy en día se volvieron cliché o se volvieron de cabecera, pero que vos y yo, si miramos en la Biblia, no vamos a encontrar que estén en la Biblia. Y si no están en la Biblia, cuidado. Más de uno seguramente dirá, pero ¿de qué me sirve a mí tener una perspectiva bíblica? O sea, acá me quieren infundir miedo. Yo a veces escucho que hay gente que dice, ustedes los pastores quieren ponerle miedo a la gente para que obedezcan. Mentira. Si cada uno es libre de elegir lo que quiere, pero yo tengo la convicción de que nosotros necesitamos la perspectiva bíblica. Cuanto más queremos crecer, avanzar, y yo estoy convencido que hoy estoy hablando a hombres y mujeres que quieren llegar a muchas cosas. ¿Por qué sería bueno tener una perspectiva bíblica? Mira lo que dice Isaías 55, versículos 8 al 11. Dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Todo estaba diciendo el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, ¿por qué a mí me sirve tener una perspectiva bíblica? Porque Dios ve cosas que vos y yo no vemos. Vos y yo muchas veces, depende de nuestro tamaño, estamos viendo ahí en nuestros ojos naturales todo. Y no tenemos percepción más allá de lo que se nos permite ver o de qué tanto nuestra vista puede percibir hacia adelante. Y Dios tiene una perspectiva distinta a la nuestra. Es como si fuera que vos y yo de repente nos vamos a subir a un cerro o a una montaña y es
rodear ese camino y de repente el que va adelante tuyo es un muchacho enamorado que recién la chica le dijo, te amo, yo también, le dio corazoncito ahí. Entonces se va despacito escuchando una música romántica y vos estás acelerado, querés pasar, pero no podés ver más allá. ¿Por qué? Porque está la curva ahí doblando y vos no sabés si podés pasarle o no. Pero de repente llega alguien con un helicóptero ahí, te envía, era tu amigo y te envía un WhatsApp, mira, vi que no viene nadie a la vuelta y te sirve esa información, ¿sí o no? Te sirve, ¿por qué? Porque Él vio algo que vos y yo no veíamos. Eso ocurre con el Señor. Él ve las cosas de otra manera. Él ve de una perspectiva totalmente diferente a la que vos y yo vemos las cosas. A veces vos y yo decimos, pero ¿por qué me pasa esto? No entiendo esta situación. Y su palabra dice, antes a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y vos y yo decimos, pero ¿cómo me va a ayudar a bien? Es que Dios ya ve de otra, Él ya sabe el final. El Señor ya sabe el final de la historia. Lo que hoy te duele va a pasar y un día va a ser el testimonio que vos vas a contar de lo que Dios hizo y cómo Él te restauró. Lo que hoy te está pesando ahí, atribulando, lo vas a vencer aferrado al Señor y vas a poder tener ese propósito que eso traía. A veces tiene que formar nuestro carácter. A veces hay cosas que tenemos que dejar. A veces hay cosas que tenemos que sumar. Y nuestra perspectiva es muy limitada muchas veces. Él tiene una perspectiva muy superior a la nuestra. ¿Y saben qué es lo lindo? Que Dios quiere compartir su perspectiva con nosotros. Ahí en el lugar de trabajo donde vos estás, tu competencia no quiere compartir contigo la perspectiva tal vez mayor que pueden tener. Ni los compañeros de trabajo a veces no te quieren compartir ciertas cosas que saben que se joda, te dicen. No, que le voy a ayudar, que aprenda por su cuenta y ojalá que se le eche o que no venga acá. La gente no quiere compartir cuando tiene una perspectiva superior. Dios en cambio sí quiere. Él quiere mostrarnos el final del camino. Él quiere ayudarnos a comprender el panorama general. El problema es que sin tener vos y yo la perspectiva de Dios, nuestra vida puede llegar a volverse una vida de frustración constante. Y vamos a estar ahí preguntándonos, ¿por qué es lo que me pasa esto? A mí no entiendo. Porque una cosa es cuando hay un problema que dura algunas horas o un día. Pero ¿qué pasa cuando cierta situación no se resuelve en la semana, en el mes o a veces tarda meses? Yo podemos decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué será? O hay gente que dice, estoy haciendo todo mal y tal vez no descubre, y no se trata muchas veces de si hiciste mal o bien. A veces es porque hay un plan de Dios ahí. A veces claro que puede ser que hiciste algo mal. Claro que puede pasar también eso. Pero nosotros necesitamos, para no tener nuestra perspectiva distorsionada, que sea bíblico lo que vos y yo hagamos, que esté sustentado en la palabra. Si no está en la Biblia, no puede estar en tu vida. ¿Amén o no amén? Eso te va a bendecir, eso te va a salvar de dolores, de frustraciones, de errores. Si no está ahí en la palabra, que no esté en tu vida. Que vos y yo miremos, ¿está o no está eso en la palabra? Porque si no está de acuerdo a la Biblia, ¿cómo ponernos de acuerdo con eso? Sería un error, sería tener una perspectiva distorsionada. En segundo lugar, ¿qué pasa con una perspectiva distorsionada? Nos limita. Y no solo eso. Yo creo que a nadie le gustan los límites. Una perspectiva distorsionada nos limita y no solo eso, sino que nos hace equivocar también. Te cuento la historia de una familia que probablemente vas a conocer, Génesis 37, versículos 1 al 5. Dice la Biblia, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y habla de un hombre muy conocido, José. Menciona su edad, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos.
porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pero ¿qué pasó? Versículo 5 dice la Biblia: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle más todavía. O sea, la historia de una familia, José, sus hermanos, una familia, eran bisnietos de Abraham, una genética de liderazgo tremendo. Después vino Isaac, el hijo de la promesa, y todo lo que hizo Isaac. Después llegó Jacobo, cambió su nombre a Israel. Líder nato, de ahí nacen acá José y sus hermanos. Eran las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea, había una genética de liderazgo, de conquista tremendo. Sin embargo, aunque todos esos hermanos de José, los 11 hermanos de José, tenían al mismo papá, la misma sangre, el mismo ADN ahí, la mentalidad de ellos era diferente a la de José. La Biblia no menciona de ninguno de los otros hermanos que soñaba, se proyectaba cosas. Habla de que José soñó y se proyectaba cosas, y los otros 11 hermanos tenían mala fama, le aborrecían, se enojaban por todo. Tremendo. Porque muchas veces nos encontramos con una perspectiva distorsionada. Estos 11 podían soñar, su papá tenía recursos, por así decirlo. Le iba bien, pero ¿qué pasó? Estaban limitados. Y vivían con una mentalidad de mendigos en vez de vivir con una mentalidad de príncipe. Vos y yo somos hijos de Dios, no somos esclavos de Él. La Biblia dice que ni siquiera siervos, nos llama amigos, nos llama hijos. Nos hace aceptos en Él hijos, y si hijos, la Biblia dice herederos. Pero muchas veces no vivimos como esos herederos, vivimos como esclavos a nuestra naturaleza humana, nuestras limitaciones humanas. No tenemos la perspectiva correcta, sino que sigue distorsionada con lo que el enemigo quiso meter ahí. Estos otros 11 hijos de Jacob vivían muy por debajo de sus posibilidades, no porque Dios les haya excluido, no porque Dios no les dio las mismas oportunidades, porque su perspectiva estaba distorsionada. Y hay momentos en la vida donde vos y yo tenemos que obrar de acuerdo a nuestro llamado, no vivir por lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino por lo que creemos con esos ojos de la fe que tenemos en el Señor. Pedirle a Él esa perspectiva correcta. Sus hermanos le envidiaron, le aborrecían. ¿Por qué? Porque él empezó a soñar y empezó a creer los sueños de Dios. Los tiempos no han cambiado. Hoy en día, ¿quién siente que hay odio en el mundo? Que hay otra gente que habla mal de otros, que hay otra gente que le aborrece a otros, que hay otra gente que le envidia a otros. Acá la Biblia dice que los hermanos de sangre. Espero que no sea como la familia de nadie. Hay familias donde la propia familia de sangre no puede verle prosperar al hermano o a la hermana. Se enojan, se molestan. Y la envidia se desarrolla cuando uno no entiende lo que tiene, cuando uno solo quiere ser copia o alcanzar lo que otro tiene. Hay un pasaje en la Biblia, Eclesiastés 4, versículo 4. Mira lo que dice la Biblia acá. Dice el sabio Salomón: he visto a sí mismo. Y mira que dice: todo trabajo, que todo trabajo. ¿Qué significa todo trabajo? Todo trabajo, sea de lo más alto, medio, bajo, todo trabajo. He visto asimismo que todo trabajo, y luego dice toda excelencia de obras, ¿qué hace? Decirle al que está a tu lado: despierta. Pero no es que despierta el que estaba durmiendo, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, ¿qué significa? Que le ven a alguien trabajando y hay otros que no quieren trabajar. ¿Y eso qué hace? Despierta la envidia. Te ven a vos haciendo las cosas con excelencia, cuidando los detalles,
Ahí en tu emprendimiento, vos como empresario, como comerciante, vos como arquitecto, médico, en el rubro que sea, te ven haciendo a vos con dedicación, cuidando los detalles, queriendo superar los límites, las barreras. ¿Qué hace eso? No es que toda la gente automáticamente aplauso, dale like, compartir esto. No. Acá la Biblia dice que esto despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y los tiempos no han cambiado de esa época a lo que vemos hoy en día. Hay gente que dice, bueno, yo puedo tener muchos defectos, muchas cosas, pero envidia no tengo. Envidia no es lo mío. Pero si el progreso de otros a vos te molesta, tenés envidia. Si vos no te podés alegrar de verdad cuando a otro le va bien. Porque vos de repente ves, mira, un poco subió que compró un auto. Narco seguro. Nos reímos porque se escucha eso de repente, ¿verdad? O cuenta, gloria a Dios, pude hacer mi casa. Y dice, ¿en qué se habrá metido? Uno nunca mira, de repente muy poco se mira. Pero si el desarrollo de otros te cae mal, es porque algo no está bien acá adentro. Pues yo sí queremos que todas las personas se alegren y tal vez vos sabés cuánto luchaste, cuánto lloraste, el precio tan alto que pagaste, el tiempo que te tomó alcanzar algo y vos deseás que otros se alegren contigo cuando alcanzás algo. Pero cuando otro alcanza, cuando a otro se le reconoce, cuidado. Por eso José había entendido que lo más importante era lo que él creía y lo que él aceptaba de parte de Dios, y no que otros entiendan o no lo que él soñaba, lo que él tenía. Lo más importante era lo que él tomaba para su vida. Él tenía una perspectiva correcta, sus hermanos tenían una perspectiva distorsionada. Que en el nombre de Jesús vos y yo tengamos la perspectiva correcta de parte del Señor para ver, entender, discernir claramente. Yo te animo, si querés recibir esta palabra, levantá tu mano. Vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene promesa. Hay planes, hay sueños que llevan tu nombre. Podés estar viviendo días que te duelen, pero vas a vencer en el nombre de Jesús y ese va a ser tu testimonio. Vas a superar lo que otros no pasaron. La fe que le tengas a Dios, el encuentro genuino con Dios, va a traer dignidad, va a traer sentido de propósito a tu vida. Y vas a dejar en alto el nombre de Dios. Y al hacerlo, tu nombre y el de los tuyos va a quedar en alto, como fue con José. Siempre va a haber gente que no se va a alegrar contigo, pero hay un Dios que se va a gozar al verte a vos. Entiendan otros o no entiendan, hacer lo correcto. ¿Saben qué? El nombre, hay gente que dice, yo soy de CFC, por eso me salvo. Mentira. El nombre de una iglesia no te salva, el estar acá no te salva. Puede ser, claro, un camino para llegar a la salvación, para recibir palabra, para encontrarte con Él, pero un nombre no salva. Solamente Jesús salva, solamente Él es quien puede dignificar, hacernos entender de verdad lo que Él puede hacer. Lo que cambia la vida de un hombre o de una mujer, independientemente de su pasado, de su ascendencia, de su trayectoria o no, es un encuentro genuino con Jesús, verdadero. Porque Cristo viene a dignificar la vida de todo ser humano, no importa qué haya pasado antes en su vida. Por eso no vivas, por favor, como un mendigo cuando tenés genética de hijo, de hija de Dios. Vos estás llamado a cumplir esos planes, propósitos poderosos que vienen de parte del Señor. Y tercero, y con eso vamos terminando, una perspectiva distorsionada. ¿Saben qué llega a ser en nuestra vida? Nos hace perder el rumbo. Estoy seguro que todos conocemos a gente en algún rubro, área de la vida, que vos y yo habremos dicho en algún momento, mira un poco qué bien que le va a ese hombre, a esa mujer, mira qué claro que tiene el panorama, o me gustaría algún día llegar a eso, pero
pasaron cosas, tal vez pasaron días, tal vez semanas, meses o años. Y hoy le ves a esa persona o a esas personas totalmente en otra cosa. Lo que admirabas un día hoy no está ahí. ¿Por qué? Porque pudieron perder el rumbo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, por tanto, miren la sugerencia que acá daba, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y miren lo que dice la Biblia, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Hay gente que se deslizó, que cayó. Y si perdimos el rumbo, es tiempo de volver. No pido a nadie que levante la mano ahora, pero respondete ahí en tu interior. ¿Cuántos de ustedes sienten que en otro tiempo estaban más cerca de Dios de lo que están hoy? Que hubo tal vez tiempo atrás en tu vida una presencia, una conexión con Dios. Estabas lleno de fuego, estabas ahí, como se dice, en el primer amor para con el Señor. Y hoy es como que hay hielo, hay una barrera, hay un muro. Hoy te sentís lejos, apartado de parte del Señor. Si eso está ocurriendo en tu vida, tenés que pedirle a Él la perspectiva correcta, no la distorsionada. Porque si hoy te sentís lejos de Él, no es que Dios se alejó de vos, que vos te alejaste de Él. Porque Dios no se quiere alejar de nosotros. Es lo que más desea como hijos, tenernos ahí. Porque Él a vos y a mí no nos perdonó, no nos salvó, liberó, restauró, restituyó para que le tengamos ahí como un adorno, para que le tengamos ahí como algo místico. No, Él quiere estar en nuestra vida, quiere estar presente en todo nuestro ser. Pero perdemos el rumbo en lo espiritual cuando nuestra sed por Dios dejó de estar y empezamos a tener sed de otras cosas. Empezamos a estar más sedientos de otras cosas. Mientras mayor sea mi sed por cosas carnales, terrenales, menor va a ser mi sed por aquellas cosas espirituales, aquellas cosas que vienen de parte del Señor. Mientras mayor sea mi sed por las cosas terrenales, menor será mi sed por las cosas celestiales, aquellas que vienen de parte de Él. Mientras más sed yo tenga de cosas del mundo, menos voy a tener sed de las cosas del Señor. Este es un tiempo donde necesitamos intencional y decididamente recuperar nuestra sed por Dios y sus cosas, por aquellas cosas que vienen de parte de Él. Y para ello tenemos que volver a poner a Dios como centro de nuestras vidas. No solo ponerle como una de las prioridades, ponerle a Él como la prioridad, la primera en nuestra vida. Buscarle primeramente a Él, buscar primeramente lo que viene de Él. Lo demás empezará a venir por añadidura. No hay nada más peligroso para un cristiano que sentir que ya no necesita de Dios. No hay nada más peligroso para un cristiano sentir yo ya no necesito de Dios. Pero vos me vas a decir, pastor, yo nunca dije eso, yo no voy a decir. Y claro que no vamos a decir directamente eso. Seguramente nadie hará una oración y decirle, Señor, yo gracias, hoy lunes no te necesito, todo está tranquilo. Pero cada vez que vos no orás, le está diciendo, no te necesito hoy, Señor. Cada día que vos no orás es como decirle, gracias, no te necesito. Cada vez que vos y yo no leemos su palabra es como decirle,
No te necesito. Cada vez que voy yo, no acudimos a su presencia, sea la célula, el culto. Ahí hay el lugar preparado, la reunión es como decirle, no, gracias. Cada vez que voy yo nos movemos sin su consejo, sin su perspectiva, sin su cobertura. Es como decirle, gracias, no hace falta, no te necesito, Señor. Luego viene el problema. Y es fácil perder el rumbo. Hoy vivimos en días donde todo es tan relativo. Donde uno cuando tiene que pararse firme en ciertas cosas, ¿cómo cuesta? Papá, mamá, ¿verdad que cuesta, sí o no? Anteriormente papá o mamá decía algo, se respetaba, punto final, no había no había lo ese que nada no va a hacer. Papá dijo, mamá, terminó ahí. Hoy en día hay casas donde papá, mamá no pueden decir nada, los hijos son los que dicen. Iglesia, es tiempo de recuperar, dejar de tener la perspectiva incorrecta, distorsionada. Este tiempo necesita que papá vuelva a ser papá, que mamá vuelva a ser mamá. Y a veces cuesta, ¿sí o no? Porque a veces toca decirle no. Es que papá le gusta o a que mamá le gusta decirle no. Ningún papá, ninguna mamá desea verle fundirse a los hijos, verle ahí sufriendo en desgracia. Pero a veces hay que pararse y aunque te digan viejo, anticuado y pesado, no entiende. Y a veces vienen con su carita, ¿verdad? O no sé si Sofi nomás... A veces ellos hacen su estrategia, ¿verdad? Sofi le dice, Derek, anda vos pedí. Bueno, yo no sé la táctica. Yo usábamos táctica también, no podemos hacernos los inocentes. Pero antes parece que era más firme. Y a veces nos toca decir no. Y no es agradable. A vos que sos jefe, director, dueño de algún proyecto, de algo que estás haciendo y te toca tomar decisiones, no es fácil. Hacer lo correcto hoy en día parece que cada vez se volvió más difícil. ¿Por qué? Porque estamos ahí tratando de agradar a este, al otro. Y fácilmente perdemos el rumbo. ¿Y saben cuál es uno de los motivos principales por los que mucha gente se ha desviado del rumbo correcto? Por sus compañías. Por las personas ahí más cercanas que de repente están en su vida. Porque la realidad de las cosas es que es imposible vivir una vida correcta con la compañía incorrecta. Es imposible. Es imposible. Vivir una vida positiva con gente negativa, gente que todos dicen, no se puede, imposible, no, esto es una porquería, un desastre, no se va a poder, hay que ir nomás ya del país, hay que hacer, imposible en un ambiente así. Muerte y decir, me voy a proyectar en fe, es imposible. Por eso hoy yo necesitamos esa perspectiva correcta que no venga distorsionada. ¿Por qué? Porque quienes nos hablan son nuestras compañías, nuestras amistades, los que están más cerca. Tus amistades, mis amistades no son neutrales. No son neutrales. Influyen directamente en nuestra perspectiva. Y al influir en nuestra perspectiva, influyen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque conforme mi perspectiva yo tomo las decisiones. Y conforme las decisiones van las acciones. Y esas acciones generan consecuencias. Por eso es tan importante que miremos, analicemos esas compañías. Alguien dijo, júntate con águilas y vas a terminar volando. Júntate con gallinas, vas a terminar en el gallinero. Las compañías influyen. Por eso cuidado con quién vos tenés que ser selectivo.
Hay gente que dice, no, mira, hablan mal de los otros, pero a mí me respetan porque soy su amigo. Así como hablan mal de otros contigo, con los otros van a hablar mal de vos. No te vayas, ni. Así es. La Biblia, ¿qué nos dice? Porque para hablar de amistades, de compañía, qué hacer, de que tenemos que decidir. Miren lo que dice la Biblia, Romanos 16, 17, 18. La Biblia dice, más os ruego. ¿Y a quiénes le hablaba? ¿A quiénes le decía ahí? Hermanos. Esto quiere decir que le hablaba a la congregación, a la iglesia. Más os ruego, hermanos. Él le decía que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice la Biblia? No es solo identificar, no es solo mirar, ver quiénes, no. Y la Biblia dice, y que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso tenemos que cuidarnos. Porque hay gente que te va a decir, no vaya a ser tan radical por las cosas. Tranquilo, tranquila. O demasiado en serio, ya está tomando las cosas de Dios. Parana, un chiqui. ¿Pero qué pasa? Todos, sin excepción alguna, todos nosotros somos tentados. Todos tenemos tentaciones. Y de diferentes tipos. Y cada vez que vos o yo cedemos ante la tentación, nos alejamos de Dios. Pero cada vez que vos y yo nos mantenemos firmes y resistimos a la tentación, más cerca permanecemos ahí en el Señor. Por eso necesitamos la perspectiva correcta. Proverbios 14, versículo 12, la palabra de Dios, Proverbios 14, 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen como rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Por eso necesitamos la perspectiva de Dios. Yo no sé quiénes estén solteros hoy aquí en el templo, que nos están viendo a través de algunos de los canales de la iglesia. Vos necesitas la perspectiva correcta de Dios. Vos podés decir, pero es tan lindo, me habla tan bien, es tan hermosa, que esto, que lo otro. Pero la perspectiva de Dios, para no equivocarte, Él conoce su pasado, Él ve sus pensamientos, su corazón, cosas que vos y yo no vemos. Yo no puedo ver, por más fijo que ponga la mirada en alguien, no puedo ver qué piensa, no puedo ver el corazón, vos no podés ver el mío, pero Dios sí lo ve. Y Dios sabe si te conviene o no te conviene. Dios sabe si esa alianza va a ser para bendición en tus negocios. Vos, yo que no queremos fallar, equivocarnos, necesitamos la perspectiva de Dios. Pues yo decimos, este es el negocio de la vida. Caminos que al hombre le parecen rectos, pero Dios dice, te vas a fundir acá. Por eso necesitamos nuestros oídos, sentidos sensibles a lo que Dios quiere hablar. Termino con Romanos capítulo 1, algunos de los versículos que están ahí, versículo 18, porque habla de la perspectiva en diferentes áreas. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Pero no solo queda ahí, sino que dice algo que hacen, que detienen la verdad con su perversión. ¿Cuál es la verdad? El único camino, la verdad y la vida es Él. Esa es la verdad. Hoy en día la gente dice, esta es mi verdad, esa es su verdad. Pero por encima de su verdad o mi verdad está la verdad, que es la que viene de parte de Él. ¿Y qué pasa? Hay gente que está obsesionada en detener, dice acá, la verdad. Pero agrega y dice más, versículos 21 y 22, dice la Biblia, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. La Biblia dice, versículo 22, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en
completos necios. Por eso que es importante no perder el rumbo, porque estos le conocieron a Dios, pero se fueron todos, se fueron toditos, se fueron. Versículo 28, y ahí terminamos con estos últimos versículos. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Iglesia, el enemigo desea que la iglesia de Cristo esté silenciada. Que yo digamos, no, ¿cómo en mi trabajo voy a identificarme? ¿Voy a perder cliente o quién sabe lo que? Después es católico, ¿ok? ¿Se enoja conmigo? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios en el lugar que sea. Lo mejor que vos y yo podemos hacer es reconocer a Dios en ese lugar. Sé que hay horarios, hay momentos. No es que el jefe te va a decir, nadie le teme ahí a Dios. Y vos, el jefe dice, bueno, las metas son estas. Y vos decís, momentito, voy a dar un versículo. No, hay un momento. Dios te va a decir cuándo, en qué oportunidad. Pero no puede ser que estés 6 meses y no te identificaste con Él. Hay que reconocer a Dios. ¿Qué dice por pensar que era una tontería reconocer a Dios? Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Qué pasó? Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, dice, incitan a otros a que también las hagan. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios y vos y yo tenemos que mirar. Por eso es importante volvernos a Dios, volvernos a su palabra, pedirle a Él, Señor, necesito la perspectiva correcta. No puedo seguir mi vida con una perspectiva distorsionada. No puedo darme el lujo de poner algún signo de interrogación donde Dios dijo, hay un punto final acá. Terminó, es afirmativo. Pedirle al Señor que Él pueda traer pureza en tu mente, en tu corazón, y que vos puedas aceptar las verdades de Cristo, que vos puedas tener esa perspectiva que viene de parte de Él para empezar a ir a todo lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Dios no nos puso a vos y a mí acá en la tierra para consumir aire, para estar ocupando una silla. Hay un propósito. Hay planes que llevan tu nombre y que están esperando realizarse para que vos puedas cumplir. Dios te habló, Dios te llamó. Entonces, anda y hacé. Anda y hacé. Hay gente que sabe lo que tiene que empezar a hacer en su matrimonio y no hace y está postergando bendición. Que sabe lo que tiene que hacer en la familia y no lo está haciendo. Que sabe el llamado que pesa de parte de Dios en su vida y no lo está realizando. Pedile al Señor que hoy te haga libre de toda perspectiva distorsionada. Y pedile la correcta. Pedí que Él abra tus ojos espirituales para ver, que tus oídos se vuelvan sensibles a su voz. Porque en el Señor vos podés ir a conquistar aquellas cosas que hay por delante. Esos sueños, proyectos. Dios no nos llamó a quedarnos, nos llamó a la conquista. Cuando le hablaba a sus discípulos le decía, id, y tenían que ir por todas partes hasta lo último de la tierra. Señor, cuando habla y menciona lo que viene a causa de la obediencia a Él, Él habla de bendición, y son bendiciones financieras, familiares, de salud, de toda área. Pero también están las maldiciones, también está la consecuencia del pecado. A veces uno piensa que viví tantos años lejos de Dios, seguramente tengo que compensar esa cantidad de años para ser perdonado por Dios. Y eso es una perspectiva distorsionada. A veces hay gente que me llegó a decir, pastor, si vos supiese todo lo que yo hice,
Jamás vos me ibas a decir que Dios podía hacer algo con mi vida porque... Pero esa no es la perspectiva bíblica. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, borrarnos. Yo no sé, ni me interesa tampoco qué pudiste haber hecho antes o no. Lo que a mí me interesa es que ahora, si vos querés, aceptes a Jesús en tu corazón y permitas que Él empiece a transformar tu vida. ¿Por qué me interesa eso? Porque Dios lo hizo con mi vida. Y de no sonreír pasé a empezar a sonreír, de no tener un propósito claro, definido. El Señor empieza a hablar y empieza a dar claridad a la vida. Por eso quisiera preguntar, si hay alguien que hoy viene por primera vez a una reunión como esta, si hoy viniste por primera vez, te pido, ¿puedes levantar una mano? Por favor, ¿quién hoy vino por primera vez? Dios te bendiga, campeón, Dios te bendiga. Aquí